cuantas reuniones programadas para esta actividad de capacitación, que ha sido organizada conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte y la Asociación de Investigadores de Derecho Penal, Ambiental y Climático. A continuación, en este momento les estoy dejando en el chat un formulario para que puedan acreditar su participación en esta jornada. Es importante que completen estos datos para que puedan recibir un acceso al campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales, en donde van a encontrar un aula correspondiente a este curso. Ahí se irá cargando el material, los videos de cada jornada y demás. Sobre el final del ciclo también ahí van a poder descargar su certificado de participación. Entonces, el primer paso es el de acreditar su participación a través del formulario que les acabo de dejar. A continuación va a tomar la palabra el doctor Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes de viernes a todos, a todas. Gusto saludarlos, darles la bienvenida a este ciclo de actualización en Derecho Penal, Ambiental y Climático. Para nosotros, como Instituto de Formación de la Corte, es un honor, es un gusto, es un placer recibir hoy a Miguel Ángel Asturias, a Patricia Colombo y a una serie de profesores que a lo largo de varias jornadas van a dar esta capacitación en materia ambiental. Nosotros creemos, y esto ustedes ya han escuchado seguramente muchas veces, decir que nosotros creemos firmemente en la formación académica, ¿sí? Nosotros creemos que nuestro trabajo lo hacemos mejor mientras más formados o capacitados estamos. Y si hacemos mejor nuestro trabajo, el servicio de justicia, por lo tanto, es de más calidad. Así que nosotros creemos firmemente en estos cursos, en este método de capacitación. Y bueno, muy contento que seamos muchos, ¿eh? Tenemos en este momento 90 personas, así que eso ya de por sí justifica la realización de este curso y que estemos todos un viernes a la tardecita prestos a empezar el fin de semana en esta capacitación. A nosotros nos parece que esto es importante, la capacitación, no solamente en sí misma, sino además por la temática. Se van a trabajar herramientas regulatorias básicas para conocer la materia, precedentes judiciales nacionales, internacionales, provinciales, programas de gestión gubernamental, todo en el marco de la educación ambiental, en el contexto de nuestra ley 15.276 provincial que nos obliga a este curso de formación y de capacitación. Seguramente el ecocidio también será en algún momento tema para pensar, para hablar, con una nueva modalidad, una nueva modalidad de derecho internacional. Así que hay como una cantidad de desafíos, de problemáticas que seguramente se van a desarrollar a lo largo de estas jornadas. Solo desearles a todos y a todas que tengan una muy linda jornada, hoy especialmente. Agradecerle nuevamente a Miguel Ángel y a Patricia por acompañarnos y desearles a todos que tengan una muy linda capacitación. Bienvenidos a la formación ambiental. Así que, nada, muchas gracias y le doy la palabra a Patricia. Gracias, doctor Torres. Gracias por estar siempre liderando estas cuestiones, que es un orgullo tenerlo presente en esta primera etapa que tenemos en convenio con la Corte de AIPAC, en estas charlas que suele tener la Corte sobre cuestiones medioambientales. Y así como dijo usted, creemos totalmente en la formación académica y mucho más en la formación académica del operador judicial. Creo que el medio ambiente es un nuevo tema que tenemos que ayornarnos todos los operadores judiciales, porque tocan temas que van a atravesar muchas cuestiones que hacen a nuestra dinámica y mucho más en derecho penal. Por ejemplo, hoy tenemos el derecho animal, tenemos responsabilidad penal de personas jurídicas en materia ambiental, el compliance, tenemos la criminología ambiental, la cual estoy liderando, criminologías verdes y crímenes en el sistema con especialistas como el doctor Bombini, el doctor Aboso, y tenemos
la verdad, una equiparación en género, como está la doctora Viviana Taboada, la doctora Agustina Urraza, Mariana Catalano, y quien les habla. Así que, bueno, hoy vamos a tener un expositor de lujo, es el doctor Miguel Asturias. Así que, bueno, gracias a todos por estar presente y por su interés, y como estamos viendo, hay más de 90 personas. Así que, Miguel, te doy la palabra. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a las palabras del doctor Sergio Torres. Buenas tardes. Agradezco al Instituto de Capacitación Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y muy especialmente al doctor Sergio Torres por haber hecho posible esta capacitación y dejarme participar en esta novedosa iniciativa de capacitación ambiental y sobre todo una nueva visión desde el punto de vista académico. Es un poco lo que intentamos abordar a través de esta capacitación. También debo agradecer a la Asociación de Derecho Penal Ambiental y Climático, AIPAC, y a todos los prestigiosos colegas que van a participar de las diferentes jornadas. Por último, quiero agradecer a los coordinadores, Patricia Colombo y Ariel Genovese, y a todos los que están presentes. Bueno, la idea del ciclo de actualización en Derecho Penal y Climático es justamente brindarles un panorama amplio y general en todo lo que tiene que ver con la normativa ambiental, penal ambiental, y también desde el punto de vista nacional e internacional, que existen en la actualidad novedosas y varias propuestas de juzgar los crímenes ambientales en el ámbito internacional. Como comentaba el doctor Sergio Torres, también hablaremos, sin lugar a dudas, del tema de ecocidio, que es uno de los temas del momento. También queremos, desde esta capacitación, demostrar y hacerle llegar a todos la íntima relación que existe entre la protección del ambiente y algunos derechos, como los derechos humanos, el derecho penal internacional, nuestras garantías constitucionales y convencionales, los tratados internacionales, sin olvidarnos que son muy importantes, la crisis ambiental y climática, y que hoy se denomina, según la ONU, ebullición global, los derechos de los seres no humanos y de la naturaleza. Y también la protección de las generaciones futuras, es decir, en definitiva, lo que buscamos es la protección de nuestra casa común. Para ello hemos diseñado un amplio programa y convocado a los prestigiosos colegas que nos van a ir acompañando en abarcar las distintas temáticas en todo lo que tiene que ver con la materia. Excelente, buenísimo entonces. Bueno, entonces les comentaba que dentro de la temática vamos a ver el tratamiento de distintos temas muy novedosos e importantes en la actualidad, con esto que tiene que ver con la capacitación ambiental justamente en el ámbito que estamos para los funcionarios públicos y demás gente que aplica la cuestión del sistema jurídico. Entonces, bueno, vamos a hablar de las leyes ambientales relacionadas con el acceso a la información pública ambiental y el Acuerdo de Escazú, las leyes de formación integral del ambiente para personas que se desempeñan justamente en la función pública, temas relacionados con el cambio climático, el desplazamiento forzado de personas y el tan actual crimen de ecocidio, los crímenes ambientales en el ámbito internacional, la criminalidad organizada transnacional, y el posible juzgamiento en el Estatuto de Roma, y algunas otras formas novedosas de juzgamiento. También vamos a hablar de los animales y el derecho penal, el derecho constitucional y ambiental, desde una perspectiva que tenga que ver con la mujer, con la perspectiva de género, la protección del patrimonio cultural, análisis de jurisprudencia y de los proyectos de reforma. Y como también decía hace un ratito, vamos a hablar de criminología ambiental, y finalmente de un tema muy importante que va a abordar el doctor Aboso, que tiene que ver con la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por lo cual, en lo personal creo que esta capacitación les va a permitir reflexionar sobre la necesidad de un cambio de paradigma en materia penal ambiental para proteger de manera amplia al ambiente. Así que bueno, ya habiendo hecho una introducción y habiendo presentado el curso de capacitación, vamos a entrar actualmente al tema que nos aboca en el día de hoy, que tiene que ver con las previsiones penales vigentes en materia ambiental. Y además vamos a ver una visión de un punto de vista un poco más novedosa. Pero para eso tenemos que empezar
sin lugar a dudas, hablando un poco de la parte histórica. Y no a los fines de aburrirlos, sino para demostrarles que, por empezar, esta temática no es novedosa, si bien hoy por hoy es de suma actualidad, y sobre todo para ver que ya desde antaño se encuentran los principios básicos de lo que nosotros denominamos delitos ambientales. Entonces, en definitiva, los delitos ambientales no son nuevos. Los delitos ambientales, principalmente, los que se relacionan con la salud pública, y acá voy a abrir unos primeros paréntesis, para hacer mención que, desde mi postura, la salud pública, cuando se afecta a la salud pública, se está afectando de forma directa el ambiente, y cuando se afecta el ambiente, también se está afectando de forma directa a la salud pública, es decir, que podemos hablar que hay una relación de género-especie. Entonces, sin lugar a dudas, cuando hablamos de ambiente, hablamos en sentido amplio y abarcamos la salud pública, desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista doctrinario puntualmente. Bueno, hecha esa aclaración, cierro paréntesis, y bueno, les quiero decir que desde antaño, como les decía, los delitos ambientales ya se venían viendo y protegiendo y preocupando a otras civilizaciones, como por ejemplo los griegos, los romanos, los mayas, los egipcios, por dar algunos ejemplos. Ya se preocuparon por los posibles engaños para envenenar el agua, los alimentos o las medicinas. Pero fue sin lugar a dudas el gran maestro Francesco Canara, allá por el 1800, que nos dio los lineamientos al estudiar el Código Penal de Toscana, de los lineamientos que llegan hasta nuestra actualidad en materia de delitos ambientales, que son los que llegan hasta inclusive en nuestro Código Penal, que data, como todos saben, de 1921, tuvo más de 900 reformas, pero nunca cambiaron estos principios y fundamentos centrales que fueron los que nos dio el gran maestro de Pisa. Para eso tenemos que decir, y esto es importante de señalar para ya entrar en la temática, son delitos dolosos, decía Canara, contra personas indeterminadas. Esto es fundamental. Lo de las personas indeterminadas va a definir, por ejemplo, el envenenamiento de un grupo indeterminado de personas a cuando se quiere envenenar y matar a una única persona, que va a estar dentro de los delitos contra las personas. En cambio, esta característica de personas indeterminadas es lo que nos lleva a los delitos ambientales. Además, otra característica que tienen es que son delitos de peligro y de daño potencial, ya hablaba Canara. Esta es una discusión que llega hasta nuestros días y ya lo vamos a ir viendo. Los definía como, al hablar de los delitos ambientales de su época, ¿no?, que eran distintos a los de la actualidad, que son mucho más complejos, hablaba de delitos sociales universales. Me encanta esa terminología, delitos sociales universales, porque está íntimamente relacionado con lo que vemos hoy en día cuando se habla de un nuevo paradigma que es la socioambientalidad, y esa relación que hay hoy por hoy con los otros derechos que se hablaba anteriormente y la relación de protección del ambiente. Fíjense que él ya hablaba de delitos sociales universales. Y en cuanto al posible daño que podían causar al producirle la muerte, al ser engañada a las personas a través de medicinas o alimentos, que la gente justamente los necesita para vivir. Por eso es que hablaba de delitos sociales universales. Y aparte lo hacía así, con el término universales, porque hacía mención a el daño que podían causar a toda la humanidad. Y esto es fundamental. Fíjense que hoy por hoy una de las temáticas que vamos a abordar es si los crímenes ambientales pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, pueden ser considerados delitos internacionales, pueden ser considerados verdaderos ecocidios, o tendríamos que ver si son simplemente delitos en el ámbito nacional o pueden abarcar los delitos transnacionales, que ya vamos a entrar en ese. Pero ya él nos hablaba de algo que estuvimos viviendo hasta hace muy poco y que ahora otra vez pareciera ser que vuelve a estar presente entre nosotros, que tienen que ver con las epidemias o pandemias. Ya hablaba en esos tiempos de la propagación de esta clase de delitos para producir epidemias. Desde ahí vemos la relación que tenía desde ese momento hasta la actualidad. Bueno, hay una diferencia que viene desde aquella época, y por eso es que los traje esta cuestión histórica, no para aburrirlos, sino para que veamos que las mismas problemáticas que existían en su momento son las mismas problemáticas que
nos impiden avanzar en la legislación de nuevos delitos ambientales, ya sea dentro o fuera del Código Penal. Y vienen desde aquella época. Esto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con las penas. Ustedes saben que cuando hablamos de delitos ambientales y de la posibilidad de reformas y demás, siempre se habla de qué penas tienen que tener, cuál tiene que ser la magnitud de la pena. Y es una cuestión que se reitera una y otra vez dentro del interno. Y vemos que cuando analizamos el derecho comparado, vemos que siempre tienen esta característica. Hay países que dentro de su normativa interna tienen penas muy leves, y otros, sin embargo, tienen penas muy graves. Un ejemplo son los de aquellos días, en aquel momento el problema. Fíjense que ya cuando Carrera analizaba y veía el Código Toscana, era un código que tenía penas que iban, una pena mínima de 10 a 2 años, cuando el Código Bávaro de la misma época, y que era analizado por Mancini, tenía una pena máxima que era una pena perpetua. Fíjense ustedes esa diferencia. Esa diferencia, sin lugar a dudas, llega hasta nuestros días, en donde, para dar un ejemplo extremo, y no porque lo comparte, porque es un tema de la realidad y bastante actual, en China, fíjense que en el año 2012 sentenciaron a pena de muerte al mayor de la industria láctea, por contaminar la leche con melamina, que era la leche que utilizaban los infantes. O sea, fíjense que otra vez ahí vemos una pena de una magnitud que no es una pena que está abolida en nuestro Código Penal y que de ninguna forma compartimos, pero existe la posibilidad en China de pena de muerte, de magnitudes ambientales realmente importantes. En cambio, en nuestro país, ¿qué pasa? Muchos de los delitos quedan impunes, o tienen unas penas mínimas. Fíjense que muchas veces han terminado con probation, por ejemplo el caso de Córdoba, a quien fumigó con agroquímicos un poblado y afectó a gran parte cordobesa y provocó hasta inclusive cáncer en parte de la población. O también podemos ver cómo recientemente, hace unos días, la Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, rechazó un recurso y de esa manera quedó firme la primera sentencia por contaminación ambiental, que fue dictada por un tribunal oral federal de Paraná y previamente, obviamente, antes de llegar a la confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal. Es un caso particular porque se trató un tema de un tipo de tratado que se hace con los haciendo residuos peligrosos porque son permeables a las napas y contaminan a través de un procedimiento que se llama irrigación, un término novedoso para nosotros. Bueno, pero ¿cuál es, y a dónde iba, volviendo a retomar la cuestión? Que justamente esa por contaminación ambiental con residuos se data de una condena de simplemente 3 años de prisión condicional por contaminar el aire y la tierra con desechos peligrosos de una fábrica. Entonces fijémonos cómo esta cuestión evidentemente empezó hace muchos años y llega hasta nuestros días. Bueno, centrándonos un poco en el derecho penal ambiental, debemos decir de ver, y esto es importante para que lo tengan en cuenta a lo largo de toda la capacitación. Existen principalmente 3 categorías dentro del derecho penal. Por un lado tenemos los delitos ambientales nacionales, que es justamente el tema que nos motiva en el día de hoy. ¿Qué son los delitos nacionales? Son las acciones delictivas producidas por el hombre que afectan al ambiente, pero solo en el lugar donde se producen. Incluso jurisdicciones, pero siempre se van a dar dentro de un mismo Estado. Por eso es que decimos que son delitos ambientales en el ámbito nacional. Después tenemos una que tiene que ver con los delitos ambientales, pero ya transnacionales o del crimen organizado. Son los delitos ambientales que por su gravedad trascienden las fronteras de un Estado, ya sea afectando con sus consecuencias a varios Estados o porque sus operaciones dadas desde diferentes sedes ubicadas en distintos países y se relacionan estrechamente con la comisión de otros delitos internacionales. Quien mejor persigue estos delitos, como vamos a ir viendo a lo largo de esto, es Interpol Internacional, con más de 142
presencias en los distintos sus oficinas. Son los principales luchadores contra los delitos ambientales en el ámbito transnacional. Y por último vamos a encontrar una tercera categoría. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con los crímenes ambientales, que son aquellos graves, que son realmente graves, los más graves de todos. Crímenes ambientales que afectan o pueden afectar a toda la humanidad, o a gran parte de ella. Esa es una parte que es fundamental. Y muy bien, Miguel, acá estás de nuevo con nosotros. Tenés el micrófono cerrado. ahí vamos, ¿se me escucha mejor? Ahora te escuchamos, sí. Voy a desactivar el video entrante para... Bien, bárbaro, sí. Buenísimo. Ahí estamos bien. Vamos. Y se te ve mejor, sí. Bueno, perdón por los problemas de conexión, no sé, traté de conectarme del teléfono, pero el teléfono tampoco me dejó. Bueno, les decía, a ver, para retomar un poco, Patricia, vos me decías que no se llegaron a escuchar las tres definiciones. Sí, que hagas una pequeña conclusión de los tres factores que llevan al cambio por aquel que no escuchó bien, cortito, y seguí con el tema. No sé. Bien, perfecto. Dijimos entonces que existían principalmente tres categorías de conductas dentro del derecho penal ambiental. La primera categoría son los delitos ambientales nacionales, que son las acciones delictivas producidas por el hombre que afectan al ambiente, pero solo en el lugar donde se producen. Incluso pueden abarcar varias jurisdicciones dentro de un mismo Estado, pero no salir de él. Son los que conocemos como delitos ambientales en el ámbito nacional, y son los que vamos a hablar en la jornada de hoy. Después tenemos una segunda categoría, que son los delitos ambientales transnacionales o del crimen organizado. Son los delitos ambientales que por su gravedad u organización trascienden las fronteras de un solo Estado, ya sea afectando con sus consecuencias a varios estados o porque sus operaciones son comandadas desde diferentes sedes ubicadas en distintos estados o se relacionan estrechamente con la comisión de otros delitos internacionales. Y finalmente hay una tercera categoría, tal vez la más importante, van creciendo en cuanto a dimensión, en cuanto a su orden, y son los crímenes ambientales. Los crímenes ambientales son aquellos graves crímenes que producen agresiones ambientales que afectan o pueden llegar a afectar a toda la humanidad o a una gran parte de ellas. Podemos decir que hoy en día ha quedado demostrado que esas tres categorías que les acabo de mencionar son una de las causas que producen la crisis ambiental del cambio climático y el calentamiento global o ebullición global como término recién aplicado por la ONU en estos días. Solo falta que los organismos internacionales que hagan, los reconozcan y produzcan los cambios necesarios para que estas tres categorías de graves agresiones ambientales que les mencioné no sigan cometiéndose impunemente o por lo menos puedan ser sancionadas. Tema que es fundamental. Ahora bien, estas tres categorías tienen aspectos centrales, son aplicables a las tres categorías que les vengo diciendo, y van a ver que se encuentran íntimamente relacionadas con las que les hablé hace un tiempito atrás cuando les hablé de 1800 y de Francesco Carrara. Fíjense que esta es una postura que tiene que ver con mi óptica y es un cambio de paradigma. No quiere decir que estas características estén actualmente en los delitos ambientales, pero sin lugar a dudas creo que para cubrir esas tres categorías que les hablé anteriormente, tendrían que estar. Y entonces tenemos que empezar a hablar, para hablar de esas tres categorías y de los aspectos centrales del bien jurídico protegido. Yo creo que debe protegerse universalmente por la comunidad jurídica internacional el ambiente, sin lugar a dudas. Y aparte también debe ser protegido desde el ámbito nacional de cada Estado, como el mayor bien con el que cuenta la humanidad, en base a esta cuestión que estábamos hablando recién de las graves agresiones ambientales, del cambio climático y de la crisis ambiental que actualmente vivimos, denominada ebullición global. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con que el ambiente hoy por hoy presenta un interés jurídico colectivo, sin lugar a dudas. Recuerden esto, interés jurídico colectivo. Fíjense cómo se relaciona con los delitos contra la salud pública que hablan
un bien jurídico indeterminado de toda la población en cuanto a la salud pública. O también cuando hablamos de las personas indeterminadas que nos hablaban Canara y que también se encuentran como sujeto pasivo del delito del artículo 200. ¿Qué es lo que se busca proteger? Dentro de mi punto de vista, toda afectación a los derechos humanos fundamentales, es decir, todo lo que tenga que ver con la vida, con el agua, con los alimentos, con la salud, reconocida ampliamente dentro del concepto medio ambiente. Incluso así lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido. Ver para eso la opinión consultiva 2317 sobre medio ambiente y derecho humano, o el fallo Comunidades Indígenas, miembros de la Asociación LACA-JUNAT contra Argentina, un fallo bastante reciente, que justamente reconoce el derecho al ambiente. Incluso debe protegerse de los daños ambientales graves, para que no se sigan produciendo. Una gran cantidad, porque ¿qué es lo que producen hoy en día los grandes daños ambientales y sobre de magnitud internacional? Una gran cantidad de ¿qué? De refugiados y migrantes ambientales, en donde siempre ¿quiénes son? Siempre son, y se destacan como los más afectados, los que son los más vulnerables, los grupos de los niños, las mujeres y también los pueblos originarios, que son los que más cercanía tienen con el ambiente, utilizando sus recursos para su subsistencia. Por otro lado, también cuando hablamos del bien jurídico protegido, tenemos que hablar que si bien primordialmente lo que se debe proteger es al hombre, y así es actualmente hoy en día en los delitos ambientales, lo cierto ya no debe hacerse esa protección del hombre desde un punto de vista antropocentrista, sino, como nos enseña, por ejemplo, el maestro Roxin, se deben cuestionar los límites del antropocentrismo o del bien jurídico. Por eso postulamos seguir una postura no antropocentrista, sino del tipo creacionista, en donde deben reconocerse otros sujetos de protección cuando hablamos de ambiente, para el normal funcionamiento de la comunidad y la vida del planeta. En fin, esto lo que viene a representar es el fin de la era de del antropoceno, que ya se ha demostrado que nueva era para la actividad humana y que justamente se denomina el antropocentrismo, que tiene que ver esa era del antropoceno con los daños causados por el hombre al ambiente en los últimos años. Tema novedoso y que actualmente está en boga, pero también en bastante discusión. Lo que cuenta es que más allá que haya una pequeña o no haya lesión severa al bien jurídico, permitirse la punición, por ejemplo, en el caso del maltratamiento de animales. Existe una necesidad de la comunidad de proteger justamente el sufrimiento que los animales padecen. Ello no es otra cosa que el reconocimiento de los seres no humanos como titulares de derecho. Y que hacer una distinción hasta qué punto hasta qué tipo de animales hay que defender y demás. Y para poner un límite fácil de encontrar, podemos citar cuando habla de los animales vertebrados. Todo esto son temas novedosos y que se prestan a la discusión, pero lo que les quiero hacer es tratar de llevarlos a reflexionar. En este sentido, resaltamos que la ley positiva argentina reconoce como víctimas a los animales, justamente, en la ley de... Igualmente ocurre en otras legislaciones y en la jurisprudencia, por ejemplo, francesa, española y alemana. Cabe recordar, además, que ya han reconocido cierto derecho a los animales en el caso de la orangutana Sandra, que la reconoció como una especie de titular de... También deben reconocerse dentro de este amplio bien jurídico al ambiente o a la naturaleza como titular de derechos, aún sin el bien jurídico ambiente propiamente dicho, o haya una gran lesión, pero sí se puede afectar afectando la naturaleza al ambiente en general. Por ejemplo, podemos citar los casos de la Gaia en Europa o de la Pachamama en nuestra región, para tenerlo. Muestra de ello, por ejemplo, es el denominado constitucionalismo andino de Ecuador y Bolivia, al que podemos también sumar, y esto es un tema fundamental, vamos a ver a lo largo de toda la capacitación, la cuestión que tiene que ver con el reconocimiento constitucional en el artículo 41,
que debe incorporarse a nuestro Código Penal desde el punto de vista de la forma más amplia posible, o si no, a una ley especial, que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver justamente con la protección al derecho a un ambiente sano y la protección de la diversidad biológica. Además de, como vamos a ver también en el próximo encuentro, la realidad que tiene que ver con la capacitación, derecho al ambiente sano y demás, que es una obligación estatal. Bueno, pero como se viene viendo entonces, se diluye los tradicionales del bien jurídico protegido y vamos a una concepción amplia de protección del ambiente. Ahí podemos citar, por ejemplo, a IACOS, que no bienes jurídicos modernos o de amplia superficie, y ahí permite ampliarnos estos temas que estamos hablando. Incluso nos permite incluir la protección de las generaciones futuras, que Roxin la denomina tipos penales referidos al futuro. Finalmente, debe también reconocerse y contemplarse la protección del patrimonio cultural, histórico y artístico, cuando hablamos de protección del ambiente. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Vamos bien? ¿O se entrecorta? Sí, sí. Bárbaro. Tenemos Perfecto. algunos breves cortecitos, pero bueno, se puede seguir el hilo de la charla, sí. Bueno, perfecto, entonces. Vamos a hablar ahora de otro de los aspectos fundamentales de estas tres categorías, y tiene que ver con los sujetos del delito. ¿Quién es el sujeto activo de estas tres categorías? Cualquier persona física o jurídica que realice alguna acción con posibilidad real de producir un daño de características graves al ambiente o que efectivamente lo produzca. Por ejemplo, en palabras del profesor Martos Núñez, contemplarse como un maridaje de un delito de peligro y uno de resultado. Estas conductas mayormente las cometen quienes, y este es un tema que vamos a ir y volver en la capacitación, y sobre todo cuando hablen conmigo de estas tres categorías. Los principales sujetos activos que producen la mayor cantidad de delitos ambientales, o los más graves, son siempre las empresas, por lo cual es muy importante ver bien el tema de la responsabilidad de la persona jurídica al hablar de los delitos ambientales. Y muchas veces, o algunas veces, pueden ser en connivencia con el Estado, funcionarios o representantes, ya sea por un tema de corrupción o sea por un tema de omisión de control. Como sujeto pasivo, vamos a hablar de esto que les venía hablando del bien jurídico protegido y de esta cuestión de un sujeto pasivo del ambiente en sentido amplio, como les expliqué anteriormente. Entonces, es difícil pensar que todo esto se puede aplicar actualmente en nuestra legislación interna, pero no hay duda que el futuro llegó hace rato, como dice una famosa canción, pero parece no lo queremos ver, o nuestros legisladores no quieren armonizar para que podamos contemplar una protección amplia del ambiente como proponiendo. Bueno, la idea ahora es empezar a tratar esta primera categoría puntualmente de las tres categorías de delitos en distinta escala hasta llegar a los crímenes ambientales de las que le hablé. Vamos a hablar de los delitos ambientales en nuestra acotada realidad normativa. Digo acotada porque claramente para la cantidad de conductas que yo considero que deberían ser contempladas como ilícitas, actualmente no tenemos actualizada al respecto y son muy pocas el tipo de conductas que evidentemente se encuentran sancionadas, ya sea Código Penal o fuera de nuestro Código Penal a través de las leyes penales especiales. Pero bueno, delitos ambientales nacionales entonces. A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, se encuentra, como les decía, muy atrasada en cuanto a nuestra normativa penal ambiental. Nos toca enfrentar los delitos ambientales desde el punto de vista doctrinario o de los operadores judiciales con normas que tal vez no alcanzan a muchas de las figuras típicas. Y entonces muchas veces vamos haciendo malabares para tratar de encuadrar una conducta dentro de la ley 24051, la figura
piedra angular de los delitos contra la salud, que es el artículo 200. Y eso también acompaña a una, digamos, investigación a veces defectuosa, o que no haya un avance como debería en esta temática para tratar de arribar de soluciones en las cuestiones que tienen que ver con delitos ambientales propiamente dichos. Pero bueno, vamos, como ejemplo de estas conductas que estamos hablando, podemos nombrar los incendios forestales, siempre que sean intencionales, en gran parte del territorio de nuestro país, y como vemos en nuestra región, en el pulmón verde del Amazonas, que constituye verdaderos crímenes, hasta incluso internacionales. Una vez ya referí en algún artículo de doctrina o en alguna declaración. Pero bueno, también ocurren lamentablemente en gran parte de nuestro país, que afectan gravemente a los bosques y a los humedales. Acá vuelvo a abrir paréntesis. Creo que hace años que venimos luchando para las leyes que tienen que ver con la protección de los bosques, con la protección de los humedales y demás, pero creo que es fundamental, más allá que se llegue a buen puerto con eso, que sea una parte que tengan sanciones penales. Y también eso va de la mano con mi postura en el ámbito internacional, que la normativa tiene que ser vinculante para tratar de evitar la comisión de graves crímenes ambientales. También, al igual que parte de la región, sufrimos otro tipo de crímenes o delitos ambientales propiamente dichos que tienen que ver con el tráfico de madera. Grandes problemas de contaminación del ambiente producidos por la industria, por las irresponsables cuestiones que tienen que ver con desarrollos inmobiliarios, y el cometido muchas veces por extractivistas. Otro gran problema que tenemos son los basurales a cielo abierto, que hay más de 5.000 en la Argentina, y un tema trascendental y fundamental tiene que ver con la contaminación de las aguas. Hablando de la cuestión de las aguas, no podemos también dejar de referir lo que tiene que ver con la pesca ilegal en el mar. Es una muestra de la explotación ilegal de nuestra fauna marina, y lo mismo ocurre con la flora y los recursos de gran parte de nuestro país, que varias veces quedan totalmente impunes, y que fue una cuestión que creció mucho durante la pandemia de COVID que hemos vivido, íntimamente relacionada con estos delitos ambientales de los que estamos hablando. Otro ejemplo puede ser el tráfico ilegal de especies silvestres, que al igual en parte de LATAM están produciendo el aniquilamiento, por ejemplo, y la desaparición del jaguareté para traficar sus colmillos. También algún ejemplo puntual. Así, a modo de reseña, les voy a mencionar las normas y herramientas funcionales con las que contamos, que, vuelvo a remarcar, abriendo paréntesis, son muy acotadas y lamentablemente para combatir como los que les acabo de comentar. Y por eso es que siempre estamos impulsando que finalmente se incorporen en el Código Penal legislación ambiental penal acorde a los tiempos que corren. Actualmente nuestra legislación penal ambiental es muy antigua, como les decía. Necesita ser actualizada con urgencia para cumplir con la demanda constitucional que les hablaba antes del derecho a un ambiente sano y la protección de la diversidad contemplada en el artículo 41, y que antes no les dije en los distintos convenios y tratados que se encuentran al artículo 75, inciso 22, y las opiniones consultivas que les dije antes de la Corte, como su jurisprudencia de la Corte, tanto de la Suprema Corte, de la Corte Nacional, perdón, no de la Suprema Corte, que es el ámbito en el que estamos, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las normas penales ambientales, en donde nosotros, como bien les dije antes, incluimos los delitos contra la salud pública, se encuentran divididas en dos partes. Acá podemos hacer una nueva división. Se encuentran por un lado dentro del Código Penal, y por otro lado, como les comentaba antes, por fuera del Código Penal, en las leyes penales especiales. Dentro del Código Penal encontramos, para citar algunas, y para que se vayan ubicando, los delitos de daño contemplados animales, pero siempre contemplados los animales
como una cosa a través del artículo 183 del Código Penal. Los delitos de incendio, pero como atentado contra la seguridad pública, no como sujeto pasivo del ambiente, contemplados en el artículo 186 y siguientes, que también contemplan las inundaciones y otras actividades delictivas. Y principalmente, y acá es lo más importante, con los delitos contra la salud pública, que se encuentran abarcados desde el artículo 200 al artículo 207 y cuya piedra angular es el artículo 200, que tiene que ver con el envenenamiento, la adulteración o la falsificación de aguas potables, sustancias medicinales o alimentos destinadas a el uso público, es decir, de un número indeterminado de personas, y que va hasta los delitos ambientales contra la salud, hasta el artículo 207, como antes les comentaba. Entre estos delitos podemos señalar que tomaron trascendencia por la pandemia del COVID y eran delitos completamente olvidados dentro del Código Penal. Por ejemplo, el artículo 202, que tiene que ver con la propagación de una enfermedad peligrosa para la salud, o el artículo 205 sobre el no acatamiento de una orden impartida por la autoridad sanitaria para evitar la propagación de una epidemia, han mencionado durante la pandemia de COVID. Bueno, y nos queda también reseñar en esta cuestión de los aspectos fundamentales los delitos que están por otro lado, es decir, por fuera del Código Penal, en las leyes penales especiales, que la piedra fundamental y angular que tenemos es la Ley de Residuos Peligrosos, la Ley 24051. También, sin olvidarnos, el maltrato de animales y la protección de la fauna silvestre. Esas son las leyes fundamentales que tenemos en materia penal ambiental, sin dejar de reseñar y señalar, como todos saben, que por el sistema constitucional que tenemos, cada provincia tiene la potestad de dictar sus propias normas, y también tenemos, fuera de las leyes penales, sanciones de tipo ya sean administrativo o contravenciones en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero bueno, también tenemos que señalar, y esto es fundamental, los anteproyectos de modificación del Código Penal y proyectos de modificación del Código Penal. Han sido muchos a lo largo de los años, pero como para resaltar los más importantes y los que me parece que tienen que tener en cuenta por la importancia que tienen todavía en la actualidad, aquellos del año 2006, el del año 2013 y el del año 2019, que prevén un título específico dentro del Código Penal y que siempre destacamos, que tiene que ver con los delitos ambientales. Y hasta hace poco tiempo estuvieron en tratamiento en el Congreso de la Nación 6 proyectos que buscaban modificar la legislación penal ambiental, 4 incorporándose al Código Penal y 2 que tenían que ver con leyes penales especiales, que lamentablemente actualmente han perdido ya estado legislativo. Entre estas normas, entre las que podemos destacar como discusiones importantes que se dan siempre al hablar de este tipo de anteproyectos o proyectos, tenemos que ver que deben legislarse los delitos como, y ahí está la principal discusión en todo lo que tiene que ver delitos ambientales, si tienen que ser legislados como delitos de resultado o delitos de peligro. Cuestión que nos lleva siempre a dividirnos a aquellos que queremos proteger el derecho ambiental desde la herramienta del derecho penal ambiental, en la discusión doctrinaria si tienen que ser de peligro o de resultado, y también tiene que ver con la forma en que debe incluirse la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin olvidar también la cuestión y la discusión con respecto a los funcionarios públicos, con competencia en materia ambiental. Y las cuestiones principalmente vinculadas, les hablaba antes, referidas a las penas. Y un tema bastante novedoso es la discusión sobre la solución alternativa de conflictos y la posibilidad de la reparación ambiental o la reparación integral del daño. Además, se han creado en los últimos años algunas fiscalías ambientales
y hay proyectos de creación de tribunales ambientales federales para todo el país, que incluirán tribunales federales de competencia múltiple, la creación de fiscalías y defensorías en todas las provincias de Argentina, que va en consonancia un poco también con esta protección que recientemente debemos abordar a través del Acuerdo de Escazú, que ya van a hablar en la próxima reunión. Pero dentro de los ejes fundamentales del Acuerdo de Escazú, quiero destacar justamente lo que tiene que ver con la capacidad de capacitación ambiental y con la protección de los defensores del ambiente, que ya han lamentablemente fallecido más de 500 en toda nuestra región. Bueno, la idea de la exposición un poco era darle los parámetros fundamentales que tienen que tener en cuenta, que tienen que repasar para ir viéndolos en profundidad a medida que vayamos avanzando con la capacitación. Que bueno, un poco esta es la idea. Vamos a quedar abiertos para que nos escriban, en tal caso, las preguntas y ver cómo podemos ir avanzando. Y bueno, el próximo encuentro van a ver todo lo que tiene que ver con las cuestiones de capacitación propiamente ambiental, que van a estar relacionadas con todo esto que estamos hablando, y ya después vamos a entrar en los distintos tipos penales, delitos ambientales transnacionales, crimen ambiental internacional propiamente dicho, que es los temas que vamos a abordar conmigo, y todas las distintas temáticas. Así que bueno, desde este lado, nada más, y bueno, muchísimas gracias, bienvenido a la capacitación, y ojalá que esta capacitación les sirva para reflexionar y para hacer aportes y poder colaborar en una protección amplia del ambiente como la que tenemos. Te hago una pregunta, no sé si alguien te va a hacer alguna pregunta ahora. Vos, de todos esos proyectos que se presentaron en 2006, 2013 y 2019, de los 6, ¿cuál crees que es el más importante o el más directo que debiera, bueno, obviamente que perdieron entidad ya a esta altura, no se va a aprobar nada, pero cuál debiera reflotarse para incluir la problemática ambiental? ¿Cuál crees que sería el mejor y el que más abarcativo para nosotros, operadores jurídicos? Bueno, acá hay que marcar una cuestión importante que recién en la exposición omití decirles, es que actualmente hay un proyecto de reforma integral del Código Penal que tiene que ver justamente con la modificación completa del Código Penal, y ese proyecto que tiene sanción, y como es una reforma integral de una ley de fondo, no pierde nunca estado parlamentario, y tiene que ver con el proyecto o el código de Boriski. Creo que actualmente esa es el futuro o la posible ley de protección ambiental que vamos a tener, y creo que es una norma a la cual se puede apoyar, si bien hay algunas cuestiones que tal vez deberían por ahí contempladas, como tener una visión más amplia en cuanto a los delitos de peligro que les hablaba anteriormente, pero creo que esa es el faro que tenemos actualmente, y que existe como una posibilidad real y actual de que se incorporen los delitos ambientales al Código Penal. Y después otra cosa que también permití decirles es que actualmente el Código Procesal Penal Federal de la Nación prevé un tipo de investigación específica y especial para los delitos complejos, entre los cuales podemos entender y contemplar que además de los delitos que tienen que ver con el narcotráfico, que están íntimamente relacionados con los delitos contra la salud y por ende con los delitos ambientales, también hemos resaltado en alguna obra como el Código Procesal Penal Federal de la que deben ser contempladas ahí la posibilidad de juzgarse los delitos ambientales. Y de los proyectos que han quedado en desuso, yo creo y quiero resaltar que, si bien no tengo un apoyo completo a alguno de los proyectos, sí quiero resaltar un viejo proyecto que venía ampliando y actualizando, y que debería volver a plantearse y debería volver a ser reeditado, tal vez con algunos cambios, que es el que tiene que ver con el proyecto de quien fue senador Pino Solanas, que en su momento ha ido siguiendo un poco esta cuestión, Diale, de abogados ambientalistas, que justamente lo que propone es incorporarlo
y eso creo que es fundamental. Incorporarlo no dentro de leyes penales especiales, sino yo creo que, como bien hace el proyecto de Código Penal de Boriqui, hay que incorporar todas las leyes penales especiales al Código Penal y que definitivamente volvamos a tener un código armónico y que estén incluidas las leyes penales especiales dentro de un único cuerpo normativo para asegurar el conocimiento por parte de quienes tengan que ser juzgados de que hay una única norma y que esa norma es armónica. Por eso también es que propongo, y ya vamos a ver, que la figura de ecocidio sea incorporada al Código Penal y fundamentalmente creo que ese proyecto de Pino Solanas era muy bueno y busca incorporarlo dentro del Código Penal, como bien les digo, y busca incorporarlo como figuras de peligro, delitos de peligro, incluso hasta abstracto, porque creo que es la mejor forma, porque si nosotros ya los delitos de peligro abstracto han sido considerados en nuestra legislación interna, ya no se puede hablar de inconstitucionalidad, y no se puede hablar, y se puede hablar de un adelantamiento de la punibilidad, y tenemos el ejemplo de delitos que tienen que ver, por ejemplo, con la aportación de armas de fuego, que ya la Corte se pidió al respecto, y creo que la avanzada en el mundo con respecto a los delitos ambientales vienen por el lado de los delitos de peligro. Así que creo que por ahí viene la cosa. Repito, ese proyecto creo que es el que más similitudes tiene desde el punto de vista doctrinario, pero bueno, creo que todo esto hay que seguirlo trabajando y año tras año hay que tratar de promover nuevas normativas y también vuelvo a reiterar que es importante que los proyectos de protección ambiental nunca dejen de tener en cuenta que más allá de lograr una protección ambiental, tiene que ser desde el punto de vista penal. Entonces todos los proyectos ambientales que hayan tienen que tener un espacio de una ley, de una sanción penal, como por ejemplo se puede citar la ley 2451, que es una ley mixta, que tiene parte de derecho común o administrativo y un capítulo específico ambiental. Creo que esa es la idea a seguir, y también creo que es muy importante la legislación de los delitos ambientales dentro del Código Penal y siempre contemplando que sean delitos, vuelvo a reiterar, de peligro, que se puedan contemplar en la redacción que se haga, en la posibilidad de que puedan ser contemplados y no solo por la doctrina como figuras de dolo eventual, y que puedan tener siempre la figura residual de la figura culposa, y por último la responsabilidad penal de la persona jurídica en ello regulada, que es fundamental, y sanciones agravadas para cuando sean cometidos, por ejemplo, con funcionarios públicos. Sí, no sé, Camilo, me parece que hay algunas preguntas, no sé, Miguel, si querés que las... Sí, paso a leer acá, Miguel, acá Iván Tomasel te pregunta, ¿no cree que sería posible una ley especial de delitos penales ambientales con un procedimiento específico y diferenciado, como tenemos la ley de delitos tributarios? Bueno, vuelvo a reiterar, yo principalmente festejo cualquier tipo de normativa que logremos en cuanto a la protección del ambiente. Creo que cualquiera sea la que decida el legislador, va a ser muy beneficiosa por esta cuestión que te decía anteriormente de la falta, que les decía anteriormente, de la falta de legislación concreta para ciertas conductas. Por lo cual no estoy en contra que se legisle a través de una ley penal especial, pero creo que no es la mejor forma por esta cuestión que tiene que estar contemplado dentro de un cuerpo armónico, como por ejemplo estamos viendo el ejemplo de la ley 23737, que ya tiene muchos años, pero anteriormente estaba contemplada en el Código Penal, y creo que es justamente mejor ese tipo de aplicación normativa en un único cuerpo armónico, y creo que la cuestión, digamos, de ventaja que pueden llegar a tener las leyes penales es que pueden tener por ahí normativa procesal específica aplicable para el tipo de delito que se crea. Entonces, si quiero o tengo que ver un punto de vista favorable a ese tipo de legislación como la que él propone, me parece que también puede ser aplicable, pero creo que más allá de los puntos de vista que podamos tener, o de los puntos de vista que podamos tener como operadores judiciales, es fundamental que cuando se traten estas cuestiones de
de legislar normativas, se nos escuche a los operadores del sistema judicial, se permita un debate amplio para ver en definitiva si la mejor solución es a través de incorporar un título dentro del Código Penal, que es lo que yo promuevo, o hacerlo a través de leyes penales como bien me consulta. Ahora bien, lo importante es que se haga de una forma seria y no como se hacen a veces los proyectos que se presentan, discuten y nunca llegan a pasar el estado de comisión, y siempre se hacen entre gallos y medianoches y no se hace algo específico, por lo cual vuelvo a resaltar que me parece positivo la posibilidad que tenemos actualmente de el código integral de la reforma del doctor Boriski, que creo que en la discusión que se pueda llegar a hacer todavía estamos a tiempo de hacer algunas pequeñas modificaciones y unas grandes modificaciones como poder incluir, por ejemplo, la figura de cocidio. Así que sí, no es que estoy a favor o en contra, creo que ambas posturas tienen cuestiones positivas. Pero, vuelvo a reiterar, para mí, desde mi punto de vista, creo que es mejor hacerlo justamente desde el punto de vista de la aplicación integral dentro del Código Penal. No obstante, repito, es positivo de las leyes penales especiales que a veces pueden abordar soluciones determinadas para tipos penales específicos, como puede ocurrir en la ley penal tributaria. Pero fíjate que ahí tenemos dos responsabilidades penales de la persona jurídica, una la que se encuentra dentro del Código Penal, dentro de los delitos que tienen que ver con el crimen económico y financiero, y tenemos otra que es la que se encuentra dentro de la ley penal tributaria. Entonces empezamos a encontrar que si bien la ley penal tributaria es específica y necesaria para aplicar para ese delito, encontramos que hay dos formas distintas de la responsabilidad de la persona jurídica. Una por dentro del Código Penal, otra por fuera, y eso puede llegar a producir una confusión a la hora de interpretar las normas, o una confusión a quien debe ser juzgado, poniendo en riesgo las garantías constitucionales y otras cuestiones. Pero bueno, no me más. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, tenemos una pregunta más, ya para ir cerrando. Preguntan si existe algún fallo en nuestro país que considera a los animales como sujeto de derecho, como el fallo del Alto Tribunal de Uttarakhand en la India. Este fallo atribuye a todos los animales los derechos de que son titulares los seres humanos, de modo que estos podrán ser parte en los procesos judiciales, pudiendo ser representados por instituciones públicas o privadas o cualquier ciudadano. Perfecto. Excelente la apreciación y gracias por traer a colación un fallo tan importante como ese. El tema no hay jurisprudencia, la única jurisprudencia que tenemos al respecto es la que estaba antes del fallo de la orangutana Sandra, que tiene que ver con, por lo menos de la jurisprudencia que yo conozco, y dentro del ámbito de la Cámara Criminal me tocó tener algún tipo de participación en ese fallo, donde se citó la obra de Zaffaroni, que recomiendo leer, de la Pachamama humano, que habla justamente del juzgamiento de los animales y de cómo fue a lo largo de la historia, y reconoce los derechos de la Pachamama. Utilizado como doctrina para el fallo de la orangutana Sandra, y si bien en el fallo de la orangutana Sandra se reconoció que tenía un cierto derecho, es una cuestión que tenemos pendiente y que debemos zanjar urgentemente, lo que tiene que ver con la posibilidad de que hayan fallos y normativa aplicable para el juzgamiento y el reconocimiento de derechos, como les decía antes, de los seres no humanos como sujetos de derechos, aplicable también al ambiente y aplicable también a los derechos de las generaciones futuras, como hay en la jurisprudencia internacional que bien citaba el colega, pero lamentablemente no tenemos, y por eso es que hablaba que el futuro llegó hace rato, como dice la canción de los Redonditos de Ricota, pero lamentablemente no tenemos ese futuro aplicable en la normativa actual interna, ni tampoco tenemos jurisprudencia, sino que sí tenemos jurisprudencia que va avanzando en el tema, pero lamentablemente la gran discusión que existe es, podemos hablar de derechos de los animales, claramente podemos hablar, como lo hice anteriormente. Ahora, podemos hablar de obligaciones de los animales, y parece que
difícilmente podamos hablar de obligaciones de los animales. Y lamentablemente, hace un tiempo se ha reformado el Código Civil y Comercial, y teniendo la posibilidad de abarcar un poco justamente el derecho de los animales y demás, lamentablemente se siguió contemplando a los animales como. Así que creo que hay mucho por trabajar, creo que es importante traer la cuestión internacional al derecho interno y exigir normativa, lo cual no obstante creo que la jurisprudencia puede ir avanzando, como avanzó en el caso de la orangutana Sandra, y ir sentando la base para que esto finalmente algún día llegue a aplicarse en una jurisprudencia y llegue a los altos tribunales para poder ser reconocido el derecho animal como sujeto de derecho propiamente dicho. Muy bien, en el campus virtual, al cual van a poder acceder desde el día lunes, van a encontrar un espacio, un foro, para que puedan ir comentando lo que semana a semana se vaya hablando en las capacitaciones, y vamos a ofrecerles ese espacio de diálogo también con el cuerpo docente, más allá de los encuentros sincrónicos que tenemos pautados para los días viernes, de acá hasta noviembre. Quería comentarles eso. Perfecto. Aclaro un tema también. No quiero profundizar en el tema del derecho animal, porque es un tema que lo va a tratar el gran doctrinario Jorge Bompadre. Tampoco quiero introducirme mucho en el tema de los proyectos de reforma y demás, porque van a ser abordados por la doctora Catalano. Y en cuanto a la doctora Catalano, también va a hablar, y por eso tampoco quiero entrar en detalle en el tema jurisprudencial, y aparte también me parece que en el ámbito en el que estamos, tal vez entrar a comentar fallos jurisprudenciales podría ser, en este caso, tal vez no lo más oportuno. Pero sí quiero dejarles como bibliografía de consulta y demás el libro Derecho Penal Ambiental y Climático, que hemos publicado en la editorial Hammurabi, desde la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático, que sido, y en la cual justamente hemos abordado toda la temática y la estructura de la capacitación que estamos llevando adelante, y van a contar puntualmente un anexo de jurisprudencia, en el cual está toda la jurisprudencia reseñada, de toda la jurisprudencia de los tribunales de nuestro país y de todas las cuestiones que tienen que ver con el derecho penal ambiental, no solo desde el punto de vista penal estrictamente, sino a través de las figuras del amparo ambiental y otras cuestiones. Así que también les dejo como recomendación esto, y creo que sería bueno también ver qué posibilidades tenemos de subir algo de material de esta obra al campo virtual. Así que bueno, nada más, muchísimas gracias. Un honor para mí haber podido hablar para todos ustedes. Los saludo cordialmente y espero que continúen interesados en la capacitación y sepan que hay mucho que venir y temas novedosos de actualidad y que los van a llevar a reflexionar. Nada más y muchas gracias. Miguel, ¿tenés ahí la imagen del libro para, como queda grabado, y puedan visualizar acá los asistentes si lo necesitan, si lo quieren adquirir como bibliografía? No sé si ahí se puede ver. No. Más atrás, retíralo, no se ve todo nublado. Retíralo, más lejos, más lejos. No, se nubló todo. Bueno, ese documento no enfoca en imagen, me parece. Ahí está. Listo. Un libro que es Derecho Penal Ambiental y Climático, igual, es bastante conocido, desde la editorial Hammurabi, es bastante reciente, cuya obra soy el director, participan gran parte de los disertantes, y nada, bueno, lo recomiendo, sobre todo resalto que tiene el prólogo de Raúl Zaffaroni, que siempre escucharlo para representarnos y reflexionar en cuestiones novedosas de derecho. Así que, bueno, no sé, nada más. Muchísimas gracias a todos y nada, los saludo cordialmente y les dejo un abrazo grande. Gracias, Muy Miguel. bien. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Patricia, muchas gracias al doctor Torres, que todavía está ahí escuchándolos. Y muchas gracias también a todas las personas que están conectadas. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. El enlace de acceso va a ser el mismo. Van a estar exponiendo a Ariel Genovese y Agustina Durraza.
Y el día lunes van a estar recibiendo un correo electrónico en donde se les va a detallar bien cómo hacer para ingresar al campus virtual y tener acceso al material que ahí vamos a ir cargando. Así que bueno, desearles buenas tardes, buen fin de semana a todos y a todas, y muchas gracias por estar en este espacio. Gracias a todos, que descanses. Gracias Miguel, Camilo, y gracias al doctor Torres. Nos vemos la semana próxima.